Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana número 1. Hoy estamos en el curso de herramientas informáticas. Quien te habla es tu profesor Rafael Juan Cherre, docente de el Instituto de Educación Superior Carrión. Hoy estudiaremos la definición, historia y ventajas y desventajas. Hablamos entonces de la computadora y sus partes de la computadora y también de lo que es el hardware. Bienvenidos entonces a esta semana número 1 en su curso del día de hoy de herramientas informáticas. Para ello entonces, el logro el día de hoy es al finalizar la sesión, ustedes van a identificar el concepto y las partes del ordenador y sus diferentes usos en la vida personal y profesional. Para ello entonces vamos a ver la definición, la historia y las ventajas y desventajas de los ordenadores, así como también estaremos estudiando la parte de la computadora como es el hardware. Bienvenidos entonces a esta primera parte. Muy bien, al último estaremos realizando una prueba diagnóstica cuyo objetivo es identificar el nivel de sus habilidades en informática e internet. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a ver algunos saberes previos. Si las dos imágenes que se le presenta constituyen una muestra de la evolución de la computadora, ¿qué cambios notorios son los que ustedes están observando? A ver, vamos a ver por el chat, vamos a ir leyendo y vamos a ir colocando un puntaje, ¿de acuerdo? A modo de examen oral. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a observar este video de el computador. Buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los componentes de un ordenador y de sus utilidades. Quiero aclarar que este vídeo es un vídeo general, es decir, no voy a adentrarme mucho en los temas, ya que si no la duración de este sería muy elevada. La idea general de la placa base es que es una estructura en la cual están conectadas todas las partes del ordenador, es decir, vamos a poder encontrar conectados los discos duros, las tarjetas gráficas, las tarjetas de vídeo, las luces, los ventiladores, los procesadores, es decir, va a estar todo conectado. Por lo tanto, podríamos resumir su utilidad en mantener conectadas todas las partes del ordenador. La función de un procesador o microprocesador es la de interpretar instrucciones y procesar los datos de los programas. Su velocidad se mide en hercios, por lo que cuanto más hercios, más velocidad. Otro aspecto importante de los procesadores son los núcleos. Los núcleos van a actuar como factor multiplicador de los hercios, por lo que podemos llegar a la conclusión de que si tenemos un ordenador con 3 GHz por núcleo y ese ordenador tiene 2 núcleos, tendrá menor velocidad que uno con los mismos números de gigahercios por núcleo, pero que tenga 4 o que tenga 8. El microprocesador va a estar siempre situado en el zócalo de la placa base, una estructura en la cual se inserta el procesador. La memoria RAM o Random Access Memory, lo que se traduciría como memoria de acceso aleatorio, es la memoria en la que el ordenador guarda los datos que se están utilizando en el momento presente, o sea, justo en ese mismo momento. El almacenamiento es considerado temporal, ya que los datos y los programas permanecen en ella hasta que el ordenador se apague. Por eso, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un documento Word y se nos apaga el ordenador, perdemos todos los datos, porque la memoria RAM es una memoria temporal. Eso sí, para guardar el documento habría que guardarlo en la memoria ROM, que es lo que viene a ser el disco duro, que eso lo veremos ahora.
Los discos duros se caracterizan por poder almacenar una gran cantidad de información. Por lo tanto, podríamos decir que su utilidad es la de almacenar información, de almacenar datos, por pequeños que sean. A diferencia de la memoria RAM, al apagar nuestro dispositivo, todo lo que se haya guardado en el disco duro permanecerá intacto. La unidad óptica o lectores de CD y DVD se encargan de, mediante un láser, leer y grabar archivos en forma de disco. La función de la tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo consiste en procesar la información que recibe y convertirla en imágenes que el monitor o televisión pueda mostrar. Podríamos resumir las tarjetas gráficas de dos tipos. Las tarjetas gráficas integradas, es decir, vienen con el procesador, aunque estas no sean de muy buena calidad. En el otro bloque podríamos denominarlas coloquialmente como tarjetas gráficas aparte. Estas tarjetas normalmente son de mayor calidad y no están integradas en el procesador. La fuente de alimentación, aparte de suministrar energía a nuestro equipo, también se va a encargar de transformar el gran voltaje que posee la corriente, es decir, los enchufes a los que conectamos el ordenador, en un voltaje bastante menor, ya que si no nuestro ordenador se rompería. La caja o gabinete de un ordenador se va a encargar de proteger a este. También nos proporcionará los USB de la parte delantera de la caja y también nos proporcionará los conectores, como los de micrófono o altavoz. Aparte de la función protectora, otra de las funciones más importantes de un ordenador es la de la ventilación. Una buena caja siempre tendrá una buena ventilación, que evitará que nuestros componentes se quemen y se estropeen. Aparte, también evitará que se generen muchos ruidos y nuestro ordenador se apague porque sí. El proceso de ventilación de un ordenador se puede resumir en tres fases. Primero, entra el aire frío por delante de la caja, que está señalada en color azul. Después, los distintos componentes como la fuente de alimentación, la tarjeta gráfica, el procesador, que está señalada en lila, generan calor. Ese calor más tarde se va a expulsar por la parte de atrás de la caja, que está señalada en color rojo. Entonces, al entrar aire frío y al expulsar aire caliente, va a haber un flujo continuo de aire fresco, el cual va a enfriar el ordenador, por lo que no se va a quemar ningún componente ni se va a estropear. Gracias por ver el vídeo. Si me podéis dejar un like lo agradecería, ya que es el primer vídeo que edito y que subo. Muy bien, entonces ya hemos visto el video y después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas en una breve discusión. A ver, vamos a ver si hemos entendido este videito. Entonces, para ello vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que serían las partes de una laptop? A ver, me lo van a poner a través de lo que es nuestro chat. ¿De acuerdo? Entonces yo voy apuntando aquí con mi robot de mi inteligencia artificial para ir colocándole los puntos de la respuesta que ustedes me den. La segunda pregunta, a ver, vamos por la primera pregunta. ¿Cuáles son entonces las partes de una laptop? Ya, perfecto. Ahora vamos a ver, ¿cree usted que al celular se le puede llamar ordenador? Vamos a ver las respuestas a través de nuestro chat. Muy bien, vamos a definir entonces llamado técnicamente la definición de ordenador. Llamado técnicamente ordenador, que es una máquina que almacena y automatiza información a través de programas informáticos diseñados específicamente para esta tarea. Ajá, esto quiere decir lo siguiente, que en la farmacia donde tú vas a trabajar, te vas a encontrar con un ordenador. Puede ser una laptop o también puede ser una PC. Es por eso que necesitamos nosotros revisar cuáles son esos componentes. De pronto algo se malogra
y estamos con mucha gente en nuestro local y entonces tenemos que solucionar el problema nosotros mismos. Para esto entonces podemos ir conociendo aquellos elementos fundamentales de nuestro ordenador. Bien, vamos a ver entonces cuáles son esas partes importantes del ordenador. Bienvenido a este video. Estaremos viendo en esta oportunidad las partes de la computadora, especialmente lo que son computadoras de escritorio y similarmente laptops, centrándonos más en la parte interna donde constituiría todos los elementos esenciales para ser considerado una computadora. Entonces tenemos que ver qué elementos están integrados ahí adentro para comprender mejor esto. Si en algún momento hemos tenido curiosidad, ahora vamos a poder despejar todas esas dudas. No nos vamos a centrar en lo que serían los periféricos, generalmente son considerados periféricos o elementos y complementos, como por ejemplo el monitor, el teclado, el ratón, la impresora, una filmadora, puede ser un dispositivo de almacenamiento externo, micrófono, cámara, parlantes, todo eso que se va agregando de manera adicional son periféricos, pero la computadora, la parte central de la computadora es esta, e incluso puede funcionar perfectamente sin monitor, ya que todo el funcionamiento que se da a la computadora similarmente se le da a los que son los servidores, que se utiliza principalmente en internet. Entonces es la sucesión de computadoras, no tiene ningún monitor y prácticamente se distribuye a través de internet, y una vez que están conectados todos los servidores, recién las personas en su monitor pueden ver lo que internamente estaría caracterizado. Lógicamente que estos son casos excepcionales, pero por lo general utilizan monitor, por lo menos teclado y ratón. Pero esta es la parte central que vamos a analizar en esta oportunidad. El primer elemento que necesitamos conocer es el gabinete, que se llama también torre, carcasa, chasis, como queramos llamarlo. Es el lugar donde va a ir depositado todos los elementos y complementos que es necesario para una computadora. Desde los más antiguos, donde es la tarjeta madre y va acoplado según el modelo del mismo. Entonces, si una tarjeta madre era mucho más moderna y tenía mucho más espacio, también se tiene que adaptar perfectamente el gabinete, al igual que la disposición de muchos elementos en este lugar. E incluso si podemos apreciar acá, en anteriores versiones, las primeras versiones no venían esto de manera ya predispuesta, como serían los puertos USB 3.0 o tipo C. Entonces el USB tipo A o el B solían utilizarlo, pero no el C. Entonces acá en estas últimas versiones del gabinete ya viene incluso con puertos mucho más avanzados, y también ya viene incorporado lo que serían para las memorias micro SD y todo ello. Entonces ya viene mucho más completo en la actualidad. Aparte del gabinete, que es donde va a ir todos los elementos acumulados, tendríamos en un primer instante lo que sería la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación prácticamente convierte la corriente alterna en corriente continua. Entonces acá el voltaje puede ser autovolt o 110 o 220, y cuando es autovolt, muchas veces automáticamente de manera interna, igual el resultado es que nos van a dar el mismo voltaje de corriente continua. Acá tenemos para apagar y encender. Eso también va en el gabinete. Muchas veces puede ser una convención que esté en la parte superior, o como este gabinete en la parte inferior. Entonces va a depender mucho del modelo. Entonces esto tiene su propio ventilador y convierte, como hemos dicho, la corriente de la, si podemos llamarlo así, doméstica, a corriente que va a necesitar exclusivamente la computadora, y tiene varias salidas, como observamos aquí. Luego necesitamos, aparte de la carcasa y aparte de lo que es la fuente de alimentación, un disco duro. Hasta hace poco el disco duro más utilizado era el HDD,
porque permite mucho almacenamiento, es muy eficiente, el tiempo de vida también es mucho más largo. Actualmente se utiliza con más frecuencia el SSD. Aunque está muy extendido el uso de este disco duro, resulta que por cuestión de precio no están las personas adquiriendo muy seguido esto. Prefieren almacenar acá porque es sumamente más económico. Con lo que compraría uno de estos discos, podría comprar hasta 4 discos duros de los anteriores, que serían HDD. O sea, desde la primera generación vienen este tipo de disco duro. Como observamos en la parte izquierda, acá tenemos, esto sería de 2 terabytes. Acá se almacena toda la información. Esto hemos dicho que era para simplemente convertir la energía eléctrica alterna en continua. Acá, esto, vamos a aclarar antes de pasar, que es simplemente como un transformador común y corriente, como un adaptador que tendríamos en las televisiones, en los videojuegos, en las radios, en los celulares e incluso sirve de la misma modalidad, solamente que tiene más fuerza porque tiene más salidas. Luego esto es para almacenar información. Acá se almacena la información al igual que el sistema operativo, o sea, por ejemplo, Windows 10, Windows 8, 8.1, Windows 7, cualquier sistema operativo, o sea, Linux, lo que sea, siempre se va a almacenar acá. Todos nuestros archivos, carpetas, programas, todo se va a ir almacenando en el disco duro. Necesitamos a un disco duro de estos, por ejemplo, para almacenar información llanamente. Pero en la actualidad, cuando queremos que un programa como por ejemplo Premiere, Photoshop, After Effects o programas muy pesados de 3D, necesitaríamos un SSD para que arranque más rápido. Significa para que escriba más rápido en su superficie, en este caso en los chips internos que tiene, escriba más rápido y lo devuelva la información más rápido. Entonces, acá tarda un poco, porque vemos que es algo más físico, mientras acá viene con chips, es mucho más avanzado. Entonces, para uso normal de almacenamiento, por ejemplo, de películas, información, carpetas, archivos, todo ello, tranquilamente almacenamos acá hasta de 2 teras, pero si queremos que un programa arranque mucho más rápido, incluso el sistema operativo, simplemente acá ni siquiera necesitamos de 1 tera, podría ser de 256 gigas o 200 gigas, suficiente, y para lo demás algo adicional como esto para almacenar información. Luego, algo sumamente importante que muchas veces nos confundimos y tratamos de dar la máxima prioridad a lo que es el procesador, llamado también microprocesador o CPU, unidad central de procesamiento. Le damos demasiada prioridad, pero es parte de la computadora, no lo es todo. Por ejemplo, acá acabamos de ver que es sumamente importante también el disco duro para que responda más rápido. Acá también, según la cantidad de núcleos que tiene, va a depender la velocidad, al igual que la capacidad que tiene también internamente su reloj y todo ello. Entonces, acá este sería el procesador, que muchas veces puede resultar el más costoso, el más caro, porque hace los procesos más importantes. De manera resumida podríamos decir que este es el cerebro de toda la computadora. Esto se encarga prácticamente de todos los procesos, algoritmos y todo ello. Entonces es sumamente importante que sea de máxima capacidad para que funcione bien toda la computadora y no tarde. Entonces eso también es parte importante de la computadora. En la parte derecha vamos a observar acá que son los pines de acá abajo. Acá está de la parte superior, acá está de la parte inferior. Otra de las cosas que es muy importante también sería la memoria RAM. La memoria RAM también es de suma importancia, ya que permite el almacenamiento temporal de la información. Por ejemplo, acá permite el almacenamiento permanente, esto no se borra acá la información cuando apagamos la computadora, pero sin embargo acá cuando terminamos de utilizar un programa o reiniciamos la computadora, toda la información que temporalmente estábamos utilizando se elimina nuevamente. Aunque en la actualidad se está diciendo que se va a fabricar
con elementos para que no se borre. Pero la funcionalidad de esto es que temporalmente hace funcionar a los programas mientras se están ejecutando. Entonces es una especie de memoria caché, una especie de memoria virtual, temporal, la cual nos va a permitir trabajar más rápidamente. Mientras más memoria tenemos, más capacidad vamos a tener de poder trabajar. Esto más o menos es una analogía como el buffer, en el cual se dice que mientras una canción vamos escuchando, primero se va llenando un espacio, un hueco, y luego recién nos despacha lo que sería el audio para escuchar, el audio final. Entonces se tiene que llenar el buffer, se tiene que llenar temporalmente en ese hueco, en ese pozo, y luego recién darnos el resultado final para que no se escuche entrecortado, porque si directamente quisiera escuchar el audio, al igual que se hace streaming, entonces tendríamos un problema. Entonces esto es algo similar. Entonces mientras el programa va funcionando de manera continua, acá se está ejecutando todos esos procesos mucho más rápido. Entonces es muy importante también la memoria RAM. Luego algo central sería la tarjeta base o tarjeta madre. Eso de la tarjeta madre es donde van a ir todos los componentes. En las primeras versiones teníamos muchos elementos adicionales que poner a las tarjetas madres. ¿Qué significa eso? Que teníamos que poner para red, aquí como vemos acá, estos slots acá para poner más tarjetas, más expansión. Teníamos que poner tarjeta de audio, tarjeta de video, tarjeta de red, tarjeta de Wi-Fi si queríamos, de Bluetooth, o sea, eran muchas cosas que teníamos que poner acá. Pero en las nuevas versiones de las tarjetas madres, como esta por ejemplo, el Z97 Pro Gamer de Asus, ya viene todo integrado, no necesitamos poner nada adicional acá. En la parte superior tendríamos todos los puertos necesarios. Por ejemplo, ya viene integrado, si observamos acá en la parte de atrás, con este PC2 para poner el ratón o el mouse, cualquiera de los dos en versión antigua, aunque actualmente viene con el USB acá para poner el ratón o el mouse, pero aún no han discontinuado esto que se utilizaba en las primeras versiones. Tenemos para audio digital, tenemos para HDMI, tenemos para VGA para que salga al monitor, tendríamos esto también para el monitor, tendríamos un USB 3.0 acá, en total serían 4, tendríamos para el área de red, internet acá, tendríamos para audio también, para el micrófono, incluso de aquí se podría sacar audio 5.1, prácticamente está todo integrado, no necesitamos poner acá como vemos acá estos slots, poner uno tras otro, ya no necesitamos nada de eso. Entonces en la vida real, en la actualidad, lo único que compramos sería acá, por ejemplo esto, lo único que necesitamos para que funcione en esa tarjeta madre, simplemente sería compramos el procesador acá, compramos una memoria RAM y nada más, ya todo funcionaría de manera adecuada. Lógicamente que tenemos que conectar los cables correspondientes de acá de energía y los cables que van hacia el disco duro. Hemos dicho que el disco duro es indispensable, por eso no lo hemos mencionado en este instante, porque prácticamente el disco duro no va acá. Si vemos bien la caja, acá, el gabinete, el disco duro va afuera, acá está toda esta parte, iría lo que es la placa base, la tarjeta madre, y acá fuera de la tarjeta madre va el disco duro y lo ponemos a la cantidad que nosotros nos parezca necesaria. Entonces en este lugar observamos que ya no es tan complicado como antes creíamos, o sea, no es, ya prácticamente ya viene todo armado, no necesitamos hacer mucho. Acá tiene para sus tornillos respectivos y simplemente seguimos el manual. Recordamos que cuando nos venden inmediatamente esto, también viene con su manual. Entonces en su manual vemos a la conexión por aquí, por ejemplo ATX, vemos sus conexiones respectivas de la fuente eléctrica, o sea, la energía eléctrica de dónde viene, prácticamente desde acá hemos dicho.
al igual que sus puertos SATA y todo ello. Entonces, si queremos armar una computadora, simplemente nos compramos una caja como un gabinete, una fuente, una tarjeta madre, y acá ponemos su respectivo procesador. Ponemos simplemente una memoria RAM, acá el procesador, aquí la memoria RAM, y eso es todo. Y también su disco duro acá. Y entonces ya nos venden también los cables y solamente vamos enchufando. Es muy fácil al respecto. Así que no hay mucha complejidad en este caso en las nuevas versiones de las tarjetas madre. Por lo tanto, no hay misterio, no hay mucho que nos complique la existencia cuando tratamos de comprender la computadora, en este caso el CPU, el funcionamiento, memoria RAM y todo ello. Sí se puede poner elementos para hacerlo mucho más potente y para darle muchas más funcionalidades. Eso sí tiene la oportunidad, porque acá si observamos sigue teniendo en estos lugares para poner más extensiones. Entonces, ¿qué extensiones podríamos poner? Por ejemplo, quiero una capacidad de video sumamente alta, significa que corra videos 2K, 4K, 8K, o que podamos jugar los nuevos videojuegos con 60 fotogramas o 100 fotogramas por segundo. Entonces, esos juegos tan pesados que generalmente son de 60 gigas simplemente en disco duro, o sea, realmente muy buena calidad de gráficos, todo ello, vamos a necesitar una tarjeta de video. Pero esto es adicional, porque hemos dicho que en esta tarjeta madre ya tiene su propia tarjeta de video interna, o sea, que comparte la responsabilidad junto con el CPU. Claro que no es muy potente, pero es suficiente para jugar juegos muy pesados. Entonces, con esto no vamos a tener problemas, simultáneamente vamos a poder jugar varios juegos muy pesados, no se va a colgar, no vamos a tener problema alguno. Aparte, podemos poner esto que se está discontinuando, prácticamente ya ni siquiera están fabricando lo que sería Blu-ray, CDs, todo eso, aunque se resiste un poco al cambio, pero ya está comenzando a desaparecer. Entonces, en la actualidad, rara vez encontramos que un gabinete tenga acá para CD, DVD, todo ello, e incluso los softwares y programas como por ejemplo Adobe Encore han discontinuado, porque ya nadie graba DVDs, no hacen esas cosas. Entonces, esto también es un complemento adicional. En un principio era esto totalmente importante, porque después de que se ha descontinuado el uso de los disquetes, venían lo que serían el uso de los CDs o DVDs. Acá, en este caso, Blu-ray, como estamos observando, de LG. Pero después, incluso ha desaparecido esto. Actualmente ya no, porque ocupa mucho campo, e incluso las computadoras portátiles ya no vienen con esto, mucho menos las Mac ya no vienen con esto, directamente con puerto USB. Aparte de ello, de poner lo que sería una tarjeta de video, un quemador de Blu-ray o un lector de Blu-ray, también podríamos poner para tener internet mediante Wi-Fi acá. Podríamos poner para una tarjeta de audio profesional, audio para estudio, realmente muy buena, podríamos tener acá. O podríamos ver como en la parte derecha para captar televisión de manera normal, regular, como si tuviéramos un televisor, y también radio para sintonizar. O en la parte izquierda para capturar video de más calidad, por ejemplo de lo que era televisión por cable, algo así. Acá podemos capturar y grabar esos videos de mucha calidad. Entonces, seguir extendiendo más y más funcionalidades. Pero estos que estamos mostrando acá simplemente son complementos adicionales, no indispensables, porque con lo que hemos explicado ya tendríamos más que suficiente. Y finalmente, como observamos acá, el poder está en la parte de abajo. Acá está el disco duro, acá está el lector. Como observamos, acá tiene un ventilador, acá está el procesador, acá está la memoria RAM y su respectivo chipset. Acá tendríamos un ventilador adicional para ventilar, y muchas veces lo dejan destapado cuando sobreexigen a la computadora. O sea, si la computadora lo vamos a utilizar todo el día, muchas veces lo dejan destapado esta parte para que el aire entre y hace fluir el aire. Acá estos coolers, estos ventiladores, ya sea de toda la computadora
aparte tiene su propio ventilador, lo que sería la fuente acá de energía eléctrica, y aparte su ventilador, el CPU, porque calienta también cuando trabaja full. Entonces tendríamos completa la computadora. Entonces vemos que no es muy complicado realmente entender cómo funciona una computadora. Es necesario recordar que todos estos elementos que están acá simplemente han pasado a la miniaturización, que significa hacerlo mucho más pequeño todos estos para que entren en las laptops o en las computadoras actuales, como por ejemplo de Apple, las Mac. Entonces su energía, acá su poder es mucho más pequeño, delgado, fino, los componentes, no tiene un ventilador tan grande, los cables son mucho más delgados, entonces simplemente tienen todo esto que hemos descrito más pequeño, incluso acá mucho más pequeños son estos para que entren en las laptops y sean tan delgadas. Entonces las memorias RAM también es diferente el tamaño, sí tiene el mismo poder, la misma capacidad, al igual que las tarjetas madres. Todos lo han unido, lo han hecho más pequeño, pero sí tiene todos los componentes que observamos acá, también lo tienen las computadoras portátiles, solamente que son mucho más pequeños dichos componentes. Muy bien, chicos, ya hemos visto entonces el ordenador y sus partes. Muy bien, ahora sí vamos a ver a través del chat, dígame, ¿qué palabras claves son las que tú te estás quedando al ver este tipo de video? Pero resulta que seguramente ya estarás pensando cuál habrá sido la historia, ¿no?, de lo que es el primer ordenador. Vamos a ver ahora, el primer ordenador data del año 1936, ¿no?, y se denominó Z1. Fue creado por Konrad Zuse y su sistema informático era de carácter programable. Sin embargo, no sería hasta la década de los 80 cuando nace el ordenador personal, o también llamado PC. Un ordenador pensado para todos los públicos. Ahí llega ya el destape de la historia de la computación. Y como un dato excepcional, la primera persona que hizo un programa para estas computadoras fue una mujer. Acá la vemos. Veamos el video de la historia de la computación, ya, y con sus respectivas generaciones, hasta esta última generación de la inteligencia artificial, que seguramente ya lo vamos a usar masivamente. Listo, empezamos entonces con esta segunda parte del video de la historia de nuestro ordenador. Las generaciones de computadoras desde el comienzo de su uso hasta la actualidad son 6, aunque algunos autores las cifran en solo 5. La historia de estas máquinas informáticas comenzó en los años 40 del siglo XX, mientras que la última se está desarrollando aún en la actualidad. Antes de los años 40, cuando se desarrolló ENIAC, la primera computadora digital electrónica, se habían producido algunos intentos de crear máquinas parecidas. Así, en 1936 se presentó la Z1, que para muchos es la primera computadora programable de la historia. En terminología informática, el cambio de generación se produce cuando aparecen diferencias significativas en las computadoras que se estaban utilizando hasta ese momento. En un primer momento, el término solo se usó para distinguir entre las diferencias en el hardware, pero actualmente también hace referencia al software. La historia de las computadoras comprende desde las que ocupan una habitación entera y no tenían sistema operativo, hasta los estudios que se están realizando para aplicar tecnología cuántica. Desde su invención, estas máquinas han ido reduciendo su tamaño, incorporando procesadores y aumentando enormemente sus capacidades. Primera generación.
La primera generación de computadoras, la inicial, se extendió entre 1940 y 1952, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. En esta época aparecieron las primeras máquinas de cálculo automático, basadas en los tubos al vacío y la electrónica de válvulas. Los expertos de la época no confiaban demasiado en la extensión del uso de las computadoras. Según sus estudios, con solo 20 de ellas se iba a saturar el mercado de Estados Unidos en el ámbito del procesamiento de datos. Historia. Aunque la primera computadora fue la alemana Z1, en general se considera a ENIAC, siglas de Electronic Numerical Integrator and Computer, como la que marcó el inicio de la primera generación de este tipo de máquinas. La ENIAC era una computadora completamente digital, por lo que todos sus procesos y operaciones se ejecutaban mediante lenguaje máquina. Fue presentada al público el 15 de febrero de 1946 tras 3 años de trabajo. Para ese momento, la Segunda Guerra Mundial ya había finalizado, por lo que el objetivo de las investigaciones sobre computadoras dejaron de estar centrados completamente en el aspecto militar. A partir de ese momento se buscó que las computadoras pudieran atender las necesidades de la empresa privada. Las investigaciones posteriores dieron como resultado a la sucesora de la ENIAC, la EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. La primera computadora que llegó al mercado de manera general fue SALI en 1951. Al año siguiente, la UNIVAC fue utilizada en el recuento de votos de las elecciones presidenciales estadounidenses. Solo 45 minutos fueron necesarios para tener los resultados. Características. Las primeras computadoras utilizaban tubos de vacío para los circuitos, así como tambores magnéticos para la memoria. Los equipos eran enormes, hasta el punto de ocupar habitaciones enteras. Esta primera generación necesitaba una gran cantidad de electricidad para funcionar. Esto no solo encarecía su uso, sino que provocaba una enorme generación de calor que provocaba fallos puntuales. La programación de estas computadoras se realizaba en lenguaje máquina y solo podían conseguir que se resolviera un programa en cada ocasión. En esos momentos, cada nuevo programa necesitaba de días o semanas para ser instalado. Los datos, por su parte, se introducían con tarjetas perforadas y cintas de papel. Modelos principales. Como se ha señalado, la ENIAC 1946 fue la primera computadora digital electrónica. Se trataba en realidad de una máquina experimental que no podía ser programada tal y como se entiende hoy en día. Sus creadores fueron ingenieros y científicos de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, encabezados por John Mauchly y J. Presper Eckert. La máquina ocupaba todo el sótano de la universidad y pesaba varias toneladas. En pleno funcionamiento podía realizar 5.000 sumas en un minuto. La IDVA 1949 era ya una computadora programable, aunque se trató de un prototipo de laboratorio. Esta máquina tenía un diseño con algunas ideas presentes en las computadoras actuales. La primera computadora comercial fue la UNIVAC I en 1951. Mauchly y Eckert crearon la Universal Computer, una compañía que presentó esta computadora como su primer producto. Aunque IBM ya había presentado algunos modelos anteriormente, la IBM 701 de 1953 fue el primero que se convirtió en un éxito. Al año siguiente, la compañía presentó nuevos modelos que añadían un tambor magnético, un mecanismo de almacenamiento masivo. Segunda generación. La segunda generación, que comenzó en 1956 y se prolongó hasta 1964, se caracterizó por la incorporación de transistores en sustitución de las válvulas de vacío. Con esto, las computadoras redujeron su tamaño y su consumo eléctrico. Historia.
La invención del transistor fue fundamental para el cambio de generación en las computadoras. Con este elemento, las máquinas pudieron hacerse más pequeñas, además de necesitar una menor ventilación. A pesar de eso, el costo de producción seguía siendo muy alto. Los transistores ofrecían un rendimiento muy superior al de los tubos de vacío, algo que también hacía que las computadoras presentaran menores fallos. Otro gran avance que se produjo en esta época fue la mejora de la programación. En esta generación apareció el COBOL, un lenguaje informativo que, cuando se comercializó, representó uno de los avances más importantes en cuanto a la portabilidad de programas. Esto significaba que cada programa podía usarse en diversas computadoras. IBM presentó el primer sistema de disco magnético, denominado RAMAC. Su capacidad era de 5 megabytes de datos. Uno de los clientes más importantes de estas computadoras de la segunda generación fue la Marina de los Estados Unidos. Como ejemplo, fueron utilizadas para crear el primer simulador de vuelo. Características. Además del gran avance que representaron los transistores, las nuevas computadoras también incorporaron redes de núcleos magnéticos para el almacenamiento. Por primera vez, las computadoras podían almacenar las instrucciones en su memoria. Estos equipos permitieron que se dejara atrás el lenguaje máquina para empezar a usar lenguajes simbólicos o de ensamblaje. Aparecieron así las primeras versiones del Fortran y el COBOL. El invento, en 1951, de la microprogramación por parte de Maurice Wilks representó que el desarrollo de la CPU se simplificara. Modelos principales. Entre los modelos que aparecieron en esta generación destacó la IBM 1041 Mainframe. Aunque era cara y voluminosa comparada con los estándares actuales, la compañía logró vender 12.000 unidades de esta computadora. En 1964, IBM representó su serie 360, las primeras computadoras cuyo software podía configurarse para distintas combinaciones de capacidad, velocidad y precio. La System 360, también diseñada por IBM, fue otro éxito de ventas en 1968. Concebida para el uso individual, se vendieron unas 14.000 unidades. Su antecedente, la System 350, había ya incluido multiprogramación, nuevos lenguajes y dispositivos de entrada y salida. Tercera generación. La invención del chip o circuito cerrado por parte de los estadounidenses Jack X. Kilby y Robert Noyce revolucionó el desarrollo de las computadoras. Se inició así la tercera generación de estas máquinas, que comprendió entre 1964 y 1971. Historia. La aparición de los circuitos integrados supuso una revolución en el campo de las computadoras. La capacidad de procesamiento aumentó y además se redujeron los costes de fabricación. Estos circuitos o chips estaban impresos en pastillas de silicio a las que se añadían pequeños transistores. Su implantación representó el primer paso hacia la miniaturización de las computadoras. Además, estos chips permitieron que el uso de las computadoras fuera más integral. Hasta ese momento, estas máquinas se diseñaban para las aplicaciones matemáticas o para los negocios, pero no para ambos campos. Los chips permitieron flexibilizar los programas y que los modelos se estandarizaran. Fue IBM la compañía que lanzó la computadora que inició esta tercera generación. Así, el 7 de abril de 1964 presentó la IBM 360 con tecnología SLT. Características. A partir de esta generación, los componentes electrónicos de las computadoras se integraron en una sola pieza, los chips. En el interior de estos se colocaban condensadores, diosos y transistores que permitían aumentar la velocidad de carga y reducir el consumo energético.
Además, las nuevas computadoras ganaron en fiabilidad y flexibilidad, así como la multiprogramación. Los periféricos se modernizaron y aparecieron minicomputadoras con un coste mucho más asequible. Principales modelos. El lanzamiento de la IBM 360 por parte de esa empresa fue el acontecimiento que marcó el comienzo de la tercera generación. Su impacto fue tan grande que llegaron a fabricarse más de 30.000 unidades. Otro modelo destacado de esta generación fue la CDC 6600, construida por la empresa Control Data Corporation. En su momento, esta computadora fue considerada como la más potente fabricada, ya que estaba configurada para ejecutar 3 millones de instrucciones por segundo. Por último, entre las minicomputadoras destacaron la PDP-8 y la PDP-11, ambas dotadas de una gran capacidad de procesamiento. Cuarta generación. La siguiente generación de computadoras entre 1971 y 1981 estuvo protagonizada por las computadoras personales. Poco a poco, estas máquinas empezaron a llegar a los hogares. Historia. Los miles de circuitos integrados dentro de un solo chip de silicio permitió que aparecieran los microprocesadores, principales protagonistas de la cuarta generación de computadoras. Las máquinas que en los años 40 llenaban una habitación redujeron su tamaño hasta solo necesitar una pequeña mesa. En un solo chip, como el caso del Intel 4004 1971, cabían todos los componentes fundamentales, desde la unidad de memoria y procesamiento central hasta los controles de entrada y salida. Este gran avance tecnológico dio como su principal fruto la aparición de las computadoras personales o PC. Durante esta etapa nació una de las compañías más importantes en el campo de la informática, Apple. Su nacimiento se produjo después de que Steve Wozniak y Steve Jobs inventaran en 1976 la primera microcomputadora de uso masivo. IBM presentó su primera computadora para uso doméstico en 1981 y Apple lanzó el Macintosh 3 años más tarde. La potencia de procesamiento y otros avances tecnológicos fueron claves para que estas máquinas comenzaran a conectarse entre sí, lo que acabaría dando lugar a Internet. Otros elementos importantes que aparecieron en esta fase fueron el GUI, el ratón y los dispositivos de mano. Características. En esta cuarta generación, las memorias con núcleos magnéticos fueron reemplazadas por las de chip de silicio. Además, la miniaturización de los componentes permitió integrar muchos más dentro de esos chips. Además de los PC, en esta fase también se desarrollaron las denominadas supercomputadoras, capaces de realizar muchas más operaciones por segundo. Otra característica de esta generación fue la estandarización de las computadoras, especialmente de los PC. Además, empezaron a fabricarse las llamadas clones, que tenían un menor coste sin perder funcionalidades. Como se apuntaba, la reducción de tamaño fue la característica más importante de la cuarta generación de computadoras. En buena parte, esto se consiguió gracias al uso de microprocesadores, VLSI. Los precios de las computadoras comenzaron a caer, lo que permitió que llegaran a más hogares. Elementos como el ratón o la interfaz gráfica de usuario hicieron que las máquinas fueran más fáciles de utilizar. La potencia de procesamiento también experimentó un gran aumento, mientras que el consumo de energía se redujo aún más. Principales modelos. Esta generación de computadoras se distinguió por la aparición de numerosos modelos, tanto PC como clones. Por otra parte, también apareció la primera supercomputadora que utilizaba un microprocesador de acceso comercial, la Cray One. La primera unidad fue instalada en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Más tarde se vendieron otras 80.
Entre los mini ordenadores destacó por su permanencia en el mercado la PDP-11. Este modelo había aparecido durante la anterior generación, previa a los microprocesadores, pero su aceptación provocó que fuera adaptada para que se instalaran esos componentes. La Altair 8800 se comercializó en 1975 y destacó por incorporar el lenguaje básico de fábrica. Esta computadora contaba con el Intel 8080, el primer microprocesador de 17 bits. Su bus, el S1000, se convirtió en el estándar durante los siguientes años. Parte del éxito de este último modelo se debió a que se comercializó junto con un teclado y un ratón. En 1977 apareció el Apple II, que se vendió con mucho éxito durante 7 años. El modelo original contaba con un procesador 6502, 4 KB de memoria RAM y una arquitectura de 8 bits. Más adelante, en 1979, la empresa presentó el Apple II Plus, con una mayor memoria RAM. Quinta generación. Para algunos autores, la quinta generación de computadoras se inició en 1983 y llega hasta la actualidad. Otros, en cambio, mantienen la fecha de comienzo pero afirman que finalizó en 1999. Historia. La quinta generación de computadoras tuvo su inicio en Japón. En el año 1981, ese país asiático comunicó sus planes para desarrollar computadoras inteligentes que pudieran comunicarse con los seres humanos y reconocer imágenes. El plan presentado preveía actualizar el hardware y añadir sistemas operativos con inteligencia artificial. El proyecto japonés se prolongó durante 11 años, pero sin obtener los resultados que deseaban. Finalmente, las computadoras solo evolucionaron dentro de los parámetros ya existentes, sin que se pudiera incorporar la inteligencia artificial. A pesar de eso, otras compañías siguen intentando que la inteligencia artificial pueda incorporarse a las computadoras. Entre los proyectos en marcha se encuentran los de Amazon, Google, Apple o Tesla. El primer paso se ha realizado en los dispositivos domésticos inteligentes, que buscan integrar todas las actividades en las casas o los coches autónomos. Además, otro de los pasos que se pretende dar es otorgar a las máquinas la posibilidad de autoaprender basándose en la experiencia adquirida. Aparte de estos proyectos, durante la quinta generación se generalizó el uso de portátiles o laptop. Con ellos, la computadora dejaba de estar fija en una habitación, sino que puede acompañar al usuario para ser utilizada en todo momento. Características. El proyecto japonés para construir computadoras más avanzadas y la fabricación de la primera supercomputadora que trabajaba con procesos paralelos marcaron el inicio de la quinta generación. A partir de ese momento, las computadoras pudieron realizar nuevas tareas, como la traducción automática de idiomas. Igualmente, el almacenamiento de la información empezó a ser medida en gigabytes y aparecieron los DVD. En cuanto a la estructura, las computadoras de la quinta generación integraron en sus microprocesadores parte de las características que antes estaban en la CPU. El resultado ha sido la aparición de computadoras altamente complejas. El usuario, además, no necesita tener ningún tipo de conocimiento de programación para utilizarlas. Para resolver problemas de gran complejidad, solo basta con acceder a unas pocas funciones. A pesar de esa complejidad, la inteligencia artificial aún no está incorporada a la mayoría de las computadoras. Se han presentado algunos avances en la comunicación mediante el lenguaje humano, pero el autoaprendizaje y la autoorganización de las máquinas es algo que todavía se está desarrollando. Por otra parte, el uso de los superconductores y el procesamiento paralelo permite que todas las operaciones puedan realizarse a mucha mayor velocidad. Además, el número de tareas simultáneas que puede manejar la máquina ha crecido mucho. Modelos principales.
La derrota del campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov ante una computadora en 1997 pareció confirmar el avance de estas máquinas hacia una inteligencia parecida a la humana. Sus 32 procesadores con procesamiento paralelo podían analizar 200 millones de movimientos de ajedrez por segundo. La IBM Deep Blue, nombre de esa computadora, había sido también programada para realizar cálculos sobre nuevos medicamentos, buscar en las grandes bases de datos y poder hacer los complejos y masivos cálculos que se precisan en muchos campos de la ciencia. Otra computadora que se presentó a los seres humanos fue la Watson de IBM. En este caso, la máquina derrotó a dos campeones del programa de la televisión de Estados Unidos, Jeopardy! La Watson estaba equipada con múltiples procesadores de alta potencia que funcionaban en paralelo. Esto le permitía buscar dentro de una enorme base de datos autónomas, sin estar conectada a Internet. Para poder ofrecer ese resultado, la Watson necesitó procesar el lenguaje natural, realizar un aprendizaje automático, razonar sobre el conocimiento y realizar un análisis profundo. Según los expertos, esta computadora demostró que era posible desarrollar una nueva generación que interactuara con los humanos. Sexta generación. Como se ha señalado anteriormente, no todos los expertos están de acuerdo en la existencia de una sexta generación de computadoras. Para este grupo, en la actualidad todavía se estaría utilizando la quinta generación. Otros, en cambio, señalan que los avances que se están ahora realizando son lo suficientemente importantes para que formen parte de una nueva generación. Entre esas investigaciones destaca la que se desarrolla sobre la que está considerada el futuro de la informática, la computación cuántica. Historia y características. La investigación sobre tecnología se ha mantenido imparable en los últimos años. En el ámbito de las computadoras, la tendencia actual es tratar de incorporar circuitos de aprendizaje neuronal, una especie de cerebro artificial. Esto implica la fabricación de las primeras computadoras inteligentes. Una de las claves para lograrlo está en el uso de los superconductores. Esto permitiría una gran reducción en el consumo eléctrico y, por lo tanto, una menor generación de calor. Los sistemas serían, de esta forma, casi 30 veces más potentes y eficaces que los actuales. Las nuevas computadoras se están fabricando con una arquitectura vectorial y ordenadores, además de con chips de procesadores especializados para realizar tareas determinadas. A esto hay que unir la implantación de sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, los expertos consideran que todavía es necesario investigar mucho más para lograr los objetivos. El futuro, según muchos de estos expertos, será el desarrollo de la informática cuántica. Esta tecnología marcaría de manera definitiva la entrada a una nueva generación de computadoras. Computación cuántica. Las empresas tecnológicas más importantes como Google, Intel, IBM o Microsoft llevan ya unos años intentando desarrollar los sistemas de computación cuántica. Este tipo de computación tiene características distintas al de la informática clásica. Para empezar, está basada en el uso de qubits, que combina ceros y unos en lugar de bits. Estos últimos también usan esos números, pero no pueden presentarse a la vez. La potencia que ofrece esta nueva tecnología va a permitir dar respuesta a problemas hasta ahora irresolubles. Modelos destacados. La empresa D-Wave System lanzó en 2013 su computador cuántico D-Wave 2 2013, considerablemente más rápida que las convencionales y con un poder de cálculo de 439 qubits. A pesar de ese avance, no fue hasta 2019 cuando apareció la primera computadora cuántica de uso comercial. Se trató del IBM Q System One, que combina la computación cuántica con la tradicional.
Esto le ha permitido ofrecer un sistema de 20 qubits, destinado a ser utilizado en investigación y en los grandes cálculos. El 18 de septiembre del mismo año, IBM anunció que pensaba lanzar pronto una nueva computadora cuántica, con 53 qubits. Cuando se comercialice, este modelo se convertiría en el más potente dentro de la gama comercial. Muy bien, chicos, hemos visto entonces ya esta historia con 6 generaciones y ya quedó atrás el sistema bit. Ahora estamos hablando del sistema cubic. Esto quiere decir que más adelante tendremos nosotros en nuestro trabajo computadoras que lleguen a procesar millones y millones de información. Bien, las fórmulas que ustedes van a trabajar más adelante seguramente serán hechas por computadoras, las fórmulas para hacer diferentes tipos de medicamentos, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, por eso es muy importante ir desarrollando e ir conociendo cada una de las ventajas y desventajas que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Bueno, la computadora personal también va a tener algunas ventajas y desventajas. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas? Es la excelente herramienta de trabajo, ¿no? El uso, como hemos visto, ya sencillo, facilita la comunicación entre las personas y el ahorro en soportes como el papel. Pero ¿cuál va a ser la desventaja? Es problemas de vida sedentaria. Genera problemas de tipo oculares, genera problemas ergonómicos y también lo que hace es genera lo que se llama adicción. Chicos, que yo les quite a ustedes su celular por una semana, imagínense el trauma que te causaría, ¿cierto? Pasaría por ahí algo raro, diría, algo me está faltando en mi vida, ¿cierto? Entonces, también hay unas ventajas y desventajas en cuanto a este tipo de información y de trabajo. Pero para ello tenemos que ir identificando cuáles son esas partes del computador, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Según nuestra presentación, es la parte que incluye la memoria, los sistemas periféricos y la unidad central de procesos. Se puede reseñar que se trata de los elementos físicos del material tangible de dicha máquina. Entonces, todo aquello que tú puedes tocar, ¿de acuerdo? Vendría a ser el hardware de la computadora. Así como también hay un hardware que hemos visto en el video amplio, sí, amplio pero interesante. También hay un software, pues obviamente, que lo vamos a ir estudiando en la medida. Acá revisamos algunas fotos acerca de lo que es el hardware. Identifica entonces lo que hemos visto en el video y compáralo, lo que hemos visto en el video con cada una de estas imágenes. Por ejemplo, acá tenemos un procesador, acá tenemos las memorias, ¿de acuerdo? Acá tenemos una memoria principal tamaño pequeño, imagínate cómo era antes, y aquí tenemos lo que es la placa madre. Acá también tenemos lo que hemos visto, nos explicó el profesor acerca de, para comunicarnos, ¿de acuerdo? A través de lo que es una Wi-Fi, un disco duro que ya prácticamente ya no se está usando porque ahora se usan los discos sólidos, ¿no? Las tarjetas de video para darle más potencia a nuestra computadora. Y bueno, ahora vamos a ver un video acerca de lo que es el hardware. ¿Cómo es el hardware de nuestra computadora? Que tiene solamente 12 minutos. Veamos entonces este video relacionado a lo que es nuestro hardware de la computadora. Te preguntas, ¿qué cosa es un hardware? Hey, ¿qué tal, geeks? Bienvenidos al capítulo número 6 del curso Fundamentos de la Informática, en donde, siguiendo nuestro trayecto, hablaremos de el hardware. Muchas personas, al escuchar esta palabra, rápidamente la asocian con lo que coloquialmente se dice todo lo que podemos tocar o la parte tangible de una computadora.
pero siendo más técnicos, no necesariamente todo el hardware es tangible, ya que existen componentes muy pequeños que no podemos tocar con nuestras manos. De manera que una definición más acertada sería la siguiente: un conjunto de componentes físicos que se encargan de recibir datos, procesarlos, almacenarlos y devolverlos, y que juntos conforman una computadora. A pesar de que hay varias maneras de clasificar el hardware, no existe una que sea la oficial. Se puede clasificar tanto en complementario y no complementario, así como por su funcionamiento. En mi opinión, considero que es mejor este último, ya que organiza de una mejor manera los componentes, y por ello es que lo analizaremos a continuación. Pero antes de comenzar, es fundamental conocer lo que es la tarjeta madre, también conocida como placa base, placa madre o motherboard. Es una placa plástica producida con Pertinax, un material a prueba de calor. Funciona como una plataforma que integra y coordina todos los componentes del hardware. En ella abundan los buses. Un bus es un canal de comunicación entre componentes. Podemos identificarlos fácilmente por parecer unos pequeños caminos grabados en la tarjeta madre. Si vemos con detalle, en algunas partes de la tarjeta se pueden observar algunas pequeñas líneas, y estos vendrían a ser los buses que conectan a los distintos componentes que están integrados en la tarjeta madre. También es importante aclarar dos conceptos: el periférico y el puerto. Un periférico es cualquier dispositivo que se conecte a una computadora y que permita que ésta interactúe con su exterior, es decir, que funcionen como dispositivos ya sea de entrada de datos, almacenamiento o de salida de los mismos, exceptuando al procesador y la memoria RAM. Y un puerto es simplemente una entrada para conectar un dispositivo o periférico, que es lo mismo. Primero tenemos el hardware de entrada, que como su nombre lo indica, son los componentes que nos permiten introducirle datos a la computadora. Ejemplos de estos son el teclado, ratón, una webcam, un micrófono y un escáner. Los teclados están basados en las antiguas máquinas de escribir. Cada tecla es un interruptor electrónico que al presionarlo, ya sea individualmente o en conjunto, como es el caso de las combinaciones de teclas, envían información a la computadora. El ratón es un dispositivo que detecta el movimiento que se ejerce al moverlo sobre una superficie plana. Esta acción hace que el puntero o flecha se mueva en nuestra pantalla y podamos interactuar con interfaces gráficas. Cuando se patentó por primera vez, se le llamó indicador de posición XY para sistemas con pantalla, pero más tarde un equipo de la Universidad de Stanford que trabajó en él lo renombró como ratón, ya que su forma y el cable que salían de él eran similares a la de un ratón. Un micrófono es un transductor electroacústico. ¿Qué quiere decir esto? Es un dispositivo que es capaz de transformar el sonido en energía eléctrica o viceversa. De esta manera es que nuestra voz puede ingresar a la computadora o cualquier dispositivo con micrófono integrado. La webcam es una simple y pequeña cámara digital que captura imagen y video enfocadas a la comunicación vía internet. Un escáner es un lector óptico, generalmente incluido en las impresoras, que digitaliza prácticamente todo lo que se le coloque. Pueden ser libros, documentos, imágenes, etc. Luego nos encontramos con el hardware de procesamiento. Son los componentes encargados de procesar los datos ingresados por el usuario. En esta área tenemos tres componentes principales: el microprocesador, el coprocesador y el chipset. Un microprocesador es un elemento indispensable en una computadora. Se compone de circuitos que están integrados por componentes electrónicos a un nivel microscópico, y todo ello contenido dentro de un pequeño chip. Podemos entenderlo vulgarmente como el cerebro de la computadora. Este se encarga de coordinar, calcular y direccionar todas las operaciones entre los demás componentes de la computadora, así como de ejecutar las instrucciones de software. Entonces, un coprocesador sería un chip actualmente integrado dentro del mismo procesador principal, pero que funciona como apoyo hacia este. Cuando el microprocesador principal cuenta con una gran carga de tareas, el coprocesador entra en acción y lo libera de ellas,
para que pueda seguir realizando más cálculos y procesos. Y un chipset es un conjunto de chips compuestos por circuitos integrados que se encuentran montados en la tarjeta madre. Este juega un papel clave en el desempeño de la tarjeta madre, ya que se encarga de la gestión y optimización de todo el hardware. Facilita la interacción entre el microprocesador y la memoria RAM, los puertos de comunicación y las ranuras de expansión. Realiza transferencias de datos y regula la velocidad entre los buses, el microprocesador, la memoria RAM y la memoria caché, además de gestionar los periféricos externos a través de los puertos. Hardware de almacenamiento. Este tipo de hardware son los componentes que almacenan la información, ya sea de manera permanente o temporal. En esta división se encuentran los discos duros, las unidades de estado sólido, las memorias ROM, las memorias RAM y las memorias caché. Un disco duro es un dispositivo electromecánico que almacena y lee grandes cantidades de datos a altas velocidades con la ayuda de un cabezal de lectura y escritura. Existen varios tipos de discos duros en el mercado. Uno de los más conocidos son los tipos SATA. Las unidades de estado sólido, o Solid State Drive por sus siglas en inglés, están basadas en chips de memorias flash. Esto agiliza en gran parte la lectura y escritura de datos, puesto que todo es electrónico a comparación de los discos duros que son en parte mecánicos. La memoria ROM es de solo lectura, y en ella se almacena la BIOS, que a su vez cuenta con un software llamado POST, encargado de reconocer los dispositivos de la tarjeta madre justo en el momento que encendemos la computadora. La BIOS también cuenta con un programa llamado Setup, aquel que nos permite configurar algunas características del equipo antes del arranque. Es la clásica interfaz de color azul que podemos ver en las antiguas máquinas. La memoria RAM, o Random Access Memory, por sus siglas en inglés, es una memoria de acceso aleatorio capaz de almacenar datos temporalmente. En ella se almacena una pequeña parte de datos o instrucciones de programas del sistema operativo o del mismo sistema. Estos datos se eliminan al apagar la computadora o incluso dentro de la misma sesión para dar lugar a otros programas. Esta función la convierte en una memoria con una gran velocidad de transferencia de datos. La memoria caché se encuentra integrada dentro del microprocesador y está dividida en niveles. Esta se encarga de capturar los datos del sistema principal de almacenamiento, es decir, la memoria RAM, con el fin de mantenerlos cerca del procesador y que de esta manera puedan estar disponibles para que acceda a ellos inmediatamente. Cada nivel tiene un tamaño de almacenamiento distinto. Entre menor sea el nivel, menos espacio, y si es mayor, más espacio tendrá. Esta memoria ayuda a optimizar el proceso de transferencia de datos entre el procesador y los dispositivos de almacenamiento, ya que si estos se conectaran directamente, existiría un pequeño retardo de tiempo que puede causar una baja de rendimiento en la ejecución de un programa. También contamos con hardware de salida. Son los componentes por los cuales podemos visualizar el resultado del proceso de los datos que previamente ingresamos, es decir, es el resultado de nuestra interacción con la computadora. En esta área podemos destacar los siguientes componentes: monitor, impresora, bocinas y auriculares. El monitor es el componente más común en esta área. Es un dispositivo electrónico que muestra imágenes por medio de píxeles, que son pequeños puntos relativamente imperceptibles que varían su color e intensidad, así como su estado. Con ello me refiero a si se encuentran apagados o encendidos, dependiendo de las instrucciones de la computadora. De esta manera se forman todas las imágenes que vemos en él. La impresora de inyección a tinta es un dispositivo que recibe instrucciones por parte de la computadora. En base a ellas, utiliza sus cartuchos de tinta para imprimir en papel o en otros materiales dichas instrucciones y obtener como resultados textos o imágenes impresos. Existen también impresoras de matriz y láser. Las bocinas y los auriculares son dispositivos transductores. Esto quiere decir que son capaces de convertir la energía eléctrica a energía sonora, recibiendo así la energía eléctrica de la computadora y transformándola en sonido.
También podremos encontrar el hardware bidireccional. Se define como los dispositivos que introducen información a la computadora, pero que también son capaces de permitir la salida de la misma. En este grupo se encuentran tarjetas de red y tarjetas de audio. Las tarjetas de red, porque al tiempo que recibimos paquetes de datos de internet, también los estamos enviando. Y las tarjetas de audio, debido a que así como se reciben las ondas sonoras por medio del periférico de un micrófono, permiten la salida de sonido hacia el periférico de una bocina. Por último, contamos con el hardware mixto. Estos dispositivos comparten dos o más clasificaciones debido a su función. Ejemplos de estos son las memorias USB y quemadores de CD o DVD, que almacenan datos, los introducen y pueden obtener información, es decir, que también permiten la salida de los mismos. Por lo tanto, se encuentran en las clasificaciones de almacenamiento y bidireccional. Y las tarjetas de video, que almacenan datos en su memoria integrada y además los procesan. Por lo tanto, se encuentran dentro de las clasificaciones de almacenamiento y proceso. Hasta ahora hemos visto temas fundamentales como lo son el software y el hardware. Quizás se habrán dado cuenta de que estos tienen mucho en común y existe una relación importante entre ellos. Gran parte del hardware por sí solo no sirve de mucho, necesita instrucciones que ejecutar. En el próximo video hablaremos de ello. ¿Cómo es que se realiza el proceso de comunicación entre nosotros y la computadora? Y por obvias razones, ¿qué funciones realiza el software y el hardware en dicho proceso? Será un tema bastante interesante, así que los invito a que estén al pendiente de la subida del próximo capítulo. Recuerden dejar sus dudas, comentarios o sugerencias en la caja de comentarios. Muy bien. Hemos visto ya en esta parte acerca de la descripción de cada uno de lo que es el software, ¿de acuerdo? Y el hardware, ¿no? Parte de lo que es el hardware y todavía nos falta ver lo que es el software. Ok, listo. Ustedes van a ubicar imágenes de los diferentes componentes del hardware, encontrando la diferencia con respecto a la evolución de lo mencionado a través de lo que es el tiempo, así como la evolución de los componentes internos y externos de los periféricos de entrada y salida. Okay, vamos a entonces a después a dialogar con respecto a lo que es lo observado. Para ello entonces, esto es cuando estamos en el aula de clases de manera presencial, entonces hacemos esta búsqueda de lo que son las imágenes. Bien, cuando estamos virtual, vamos a revisar los componentes externos del ordenador e identificar el grupo de componentes que pueda ser más importante para su uso personal y también para su uso profesional. Hay algo interesante. ¿Cómo utilizaré la computadora dentro de mi ambiente de trabajo? Sería una pregunta muy interesante. Entonces, como conclusión de nuestra clase, ¿no? Sabemos nosotros que el computador, o también llamado ordenador, es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional de la persona. Esto nos va a permitir que nosotros cuando lleguemos a trabajar a diferentes instituciones, entonces no necesariamente vamos a encontrar una PC, podemos encontrar una laptop, podemos encontrar una tablet o también nos pueden dar un celular para hacer nuestro propio tipo de trabajo. Bien chicos, entonces aquí un poco esta es la conclusión. Entonces acá tenemos la metacognición, ¿qué aprendemos el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido? ¿Y qué dificultades hemos encontrado? ¿Y cómo puedo aplicar lo aprendido en la vida personal y profesional? Esto se lo voy a dejar el día de hoy como tarea, ¿de acuerdo? Y ustedes lo tendrán que desarrollar en el aula virtual. Listo. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Ah, ya. Perfecto. ¿Para qué me sirve? Para algo me debe servir lo que he aprendido, ¿cierto? El día de hoy. Porque lo tengo que aplicar en mi herramienta profesional. Ustedes que ya están próximos a salir de la institución, entonces tienen que pensar, ¿de acuerdo? ¿Para qué me va a servir lo que hoy estoy aprendiendo en esta parte de la clase? De pronto me voy a ir a trabajar a una farmacia cuántica. Entonces digo, uy, ¿qué cosa es esto? Esto es nuevo.
cómo utilizan la inteligencia artificial en esta empresa, ¿no? En esta empresa farmacéutica, por ejemplo. ¿Qué puedo aplicar? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida personal y profesional? Son 4 preguntas, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan desarrollar en el aula virtual. Muy bien, algunas consultas, entonces por aquí estamos por el chat ya para estar conectados y algunas referencias bibliográficas que es muy importante saber de dónde hemos sacado toda esta información. Bien, chicos. Vamos a ver como tarea, de acuerdo como tarea, estamos en las tecnologías de la información en el ámbito de la farmacia hospitalaria, ¿cierto? A ver, por aquí tenemos algunos temas. Yo quiero que ustedes seleccionen algunos temas y me preparen una presentación para que lo puedan subir al aula virtual. Listo, chicos, ahora sí, vamos a pasar a nuestro trabajo grupal del día de hoy y muchísimas gracias por su atención. Hemos desarrollado la parte teórica. Ahora vamos a ir viendo lo que es la parte práctica. Nos vemos entonces en los grupos de trabajo. Chao.